Aquí estoy de nuevo, es un gustazo estar aquí entre vosotros. Estos días leyendo este libro de Lamentaciones, me ha tocado un poema fúnebre. Digo, madre mía, qué pardillo he sido. Me cogió Gus por ahí, dice, no tengo a nadie para que me dé Lamentaciones. Y yo como un pardillo le digo, bueno, ya buscaré algunos comentarios, no sé mucho de Lamentaciones, ¿verdad? Así que aquí estoy ya lamentándome como Jeremías. Muy bien, pero la verdad es que he disfrutado. Lo único que ocurre es que mi problema es que aunque tengo un título de ofimática, odio la informática y soy incapaz de ponerme a ordenar cosas para luego ponerle en un pincho y poderlo representar aquí. No soy como mi hermano Dani, que tío, cómo se organiza y cómo hace las cosas. Yo no, yo soy más de improvisar y os aseguro que viendo este panorama tan fúnebre, un poema tan lastimoso como el de Jeremías, más vale que el Señor por tu Santo Espíritu nos diga algo esta mañana, a vosotros y a mí. A mí me dicen muchas cosas, sobre todo últimamente. Tengo tiempo, me pongo en mi despacho, tengo la suerte de que tengo allí la deportiva, todos los árboles y esas cosas, y me pongo a meditar y me embeleso. Esa es la palabra. Me quedo embelesado con las cosas del Señor. Me puedo pegar horas, no me acuerdo. Me tiene que llamar Merche y dice, oye, que es la hora de comer, majo. ¿Verdad? Así que yo decía, madre mía, este libro de Lamentaciones no lo había leído yo así tan detenidamente, ¿verdad? Es tan triste, tan triste. ¿Sabéis? Esto se escribió en el 586, en la segunda deportación de Judá hacia Babilonia. El autor es Jeremías. Y se dice de Jeremías que era un tipo gentil, era un tío amable, era un tío paciente, era un cándido, como yo, un pardillo, ¿verdad? Pero también era un hombre apasionado, era valiente, insobornable, y no había quien le intimidara, ni siquiera los sacerdotes de su pueblo, Anatot. Él había sido también sacerdote. Pero lo que más me ha llegado de este profeta, de Jeremías, es eso, su pasión por su pueblo. Y yo no sé por qué, últimamente el Señor sí que me está hablando acerca del pueblo de Dios aquí en Burgos. A veces pensamos del pueblo de Dios. No. Y de mi iglesia local. No sé por qué. Están llegando estas cosas, ¿no? El Señor, que no sé, hay algo que me dice que debo ser como este Jeremías, apasionado por mis hermanos, apasionado por mi pueblo. He conocido creyentes muy garulos en las cosas del Señor, pero también muy apasionados. Y que para él el ser hijo de Dios era lo más importante en este mundo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos apasionados. Pardillos, sí, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? La configuración de este libro está hecho de forma acróstica. Hacía ahí un comentario. O sea,
en número y letra, en orden al número y letra del alfabético hebreo. Y me gustó una expresión del comentario bíblico que decía que es como si el profeta dijera, mira, desde la A hasta la Z, Dios ha estado hablando a este pueblo una y otra vez, denunciando su pecado, exhortándoos al arrepentimiento. ¿Y habéis pasado? Totalmente. Este tipo dice que era un llorón. Y aquí en Lamentaciones llora lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Nos decía Pablo Martínez, el psiquiatra que algunos de vosotros conocéis, cuando estábamos en los estudios en Galicia, que este profeta no es que fuera un llorón, es que era un tío sensible al Espíritu Santo. Y dice ahí en Jeremías, dice, me sedujiste, le dice al Señor. Es que me sedujiste, me enamoraste. Y yo, como un pardillo, me dejé enamorar. Me dejé enamorar. Estaba enamorado del Señor. Y cuando uno está enamorado, pues madre mía, cuántas cosas hace, ¿verdad? Hace algo increíble por agradar a su enamorado o a su enamorada. Así que aquí tenemos a Jeremías, capaz de hacer lo que hiciera falta por el Señor, pero también por su pueblo, al que amaba. Yo no he visto a nadie que tuviera tanta paciencia como Jeremías, año tras año. Y mira que le hicieron trastadas. Le metieron en la cárcel, le metieron en una cisterna seca, le hicieron de todo. Pero era su familia, era su pueblo y los amaba. Así que el tipo seguía insistiendo. Pero ahora, aquí en Lamentaciones vemos que la paciencia de Dios se había acabado ya. Y nos gusta pensar siempre en el Señor como el amoroso, el Padre que ama, el Padre entrañable. Pero no nos gusta pensar en el Dios juez, en el Dios justo. Pero ¿sabéis una cosa? La justicia es una perfección de Dios también. Igual que su amor. Es una perfección de Dios. Es un atributo de Dios también. ¿Y por qué Dios manda un juicio tan severo sobre Jerusalén? Hay una de las cosas tremendas que Dios no puede tolerar ya, a veces. Es la rebeldía. Puño contra él. La rebeldía. Y otra, la idolatría. Todo eso había llegado al colmo ya. Así que vemos a Jeremías como si le viéramos sentado en una colina sobre Jerusalén, viendo todo lo que iba a acontecer ahora. Toda la ira de Dios
iba a caer sobre Jerusalén, sobre Judá. No aprendió nada Judá de su hermana del norte, de Samaria. Nos cuesta aprender, hermanos. Y a veces leía estos días también, sobre todo cuando acababa de venir del hospital, Isaías 26, que dice que cuando los juicios de Dios vienen a la tierra, el hombre aprende. Vaya. Así es como aprendemos, a base de juicios. Y nos presenta aquí este Jeremías llorando, lamentándose a la Jerusalén vencida por la gran Babilonia, por Nabucodonosor. Y explica ahí cómo la ve, como una esposa, una viuda, una mujer viuda, lamentándose de su situación precaria, abandonada. Una viuda que se había hecho amantes, como Egipto, como Edom y otros. Y ahora está vencida, desamparada. Nadie quiere saber, nadie de ella. Echa mano de esos amantes y nadie acude a ayudarle. Como la gran tributaria a Babilonia, pero también a sus amantes. Y vemos también, hay una súplica en la primer poema, ¿verdad? Súplica para que Dios se apiade de la ciudad, de la Jerusalén. Pero Jehová tiene que castigar. Jehová castiga. Yo me estaba leyendo estos pasajes, estos poemas, estos versos tan tristes, y decía, bueno, estos colegas, si Judas dice que no digamos que las cosas malas vienen de parte de Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios es amor. Las cosas malas no pueden venir de parte de Dios. Pero oye, no nos podemos poner con nuestra mente con la de ellos, de más de 2600 años, ¿verdad? Ellos no tenían esta visión que tenemos nosotros ahora. Qué privilegiados somos con tener la revelación de la palabra de Dios. Somos más privilegiados incluso que los apóstoles. Así que a veces con nuestra mente del Nuevo Testamento, de iglesia, queremos ver, no entendemos cuál era la situación de ellos. Cuando uno está desesperado, ¿verdad? Le pide explicaciones como Job a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas malas? ¿Por qué me pasan estas cosas malas? Lo único que aquí a ellos no les queda más remedio que reconocer que estos son consecuencias de su propio pecado, de su propia rebeldía, una y otra vez. Ahora, podemos preguntarnos, ¿esto tiene que ver algo con nosotros? ¿Ahora? ¿Verdad? Y a veces olvidamos que nuestro país pasó una guerra civil hace 70 años, ya, ¿verdad? A veces cuando vamos a mi casa, mi madre ya con 91 años, ahora como decía ayer el viernes Ana, pues los mayores recuerdan más su infancia que nunca. Ella tenía 6 años cuando empezó la guerra civil.
y sufrió, sobre todo en Extremadura se sufrió mucho la guerra. Ella recuerda de tener que asar pelas de patata, no había otra cosa. Mi abuelo se tenía que ir a Portugal a por pan. Y aquí estamos viendo todas esas consecuencias del pecado. Así aprendemos a veces, ¿verdad? Ella recuerda perfectamente todas las consecuencias de esa guerra. Y sí que tiene que ver, esto es muy actual también, porque esto lo estamos viendo todos los días. Guerras, rumores de guerras, claro, aquí parece que estamos muy tranquilos, ¿verdad? Pero vemos en nuestra pantalla de televisión y muchos de nuestros hermanos aquí las consecuencias del pecado. Están ahí. Miles, millones de personas en la frontera en Estados Unidos. Unos mexicanos que se aprovechan de esa situación tan triste, ¿verdad? Los venezolanos que tienen que huir de su país. Y los colombianos se aprovechan de los inmigrantes. Y aquí también hacemos lo mismo, ¿verdad? Qué triste. Y el profeta está viendo todo eso. Mira que lo avisé, que lo advertí. Pero él está sufriendo también todas esas cosas. Yo creo que era el profeta que más ha sufrido, excepto Jesús. Se identificó tanto con su pueblo que cuando Gedaliel, un gobernador babilónico, le dijo, mira, vete deportado en la segunda deportación, vete a Babilonia y yo te voy a proteger. Dijo, no, yo me quedo aquí con mi pueblo. Este tipo parece que le gustaba sufrir, ¿verdad? La aflicción, el sufrimiento, el dolor. ¿Sabéis? Cuando vinimos a Navaleno por primera vez a provincia de Soria a trabajar para abrir una iglesia en Soria capital, al año o así había unos vecinos que se le murió una hija de cáncer. Nosotros como catalanes y bueno, viviendo en Cataluña, donde el materialismo es lo que nos va, la pela es la pela, ¿verdad? Y estas cosas de las cosas fúnebres y esto, pues oye, son cosas que las pasamos, cumplimos y cuanto antes mejor. Pero en los pueblos de Castilla no es así, y menos en los años 80. Así que fuimos a dar las condolencias, como estábamos allí y el pueblo ya todos nos conocía y sabían que éramos unos protestantes y que la estábamos liando en el pueblo, así que fuimos a dar las condolencias. Y la sorpresa nuestra es que, claro, estaba en la casa el féretro de la chica que había muerto de cáncer y estaba casi todo el pueblo ahí en la casa. Y lo que no sabíamos es que se velaba al muerto toda la noche. Y vivimos una escena dramática por primera vez a nosotros. Y no sabíamos cómo salir de aquella situación. Veíamos que la gente estaba llorando de verdad, sufriendo de verdad. La pérdida de una joven muerta por cáncer, tremendo. Todo el pueblo sufría esa situación.
Nosotros nunca habíamos estado en un velatorio 2 horas, creo yo. Y salimos de allí cuando pudimos, pero nos dimos cuenta de la tragedia. El pecado es trágico, hermanos. Y aquí Jeremías ve a esa mujer viuda que antes había sido la señora de las provincias, ¿verdad? La señora de las provincias. Pero también dice que tenía sus faldas manchadas. Sus faldas manchadas. ¿Sabéis? Antes, por causa de mi trabajo, iba bastantes veces a la capital, a Madrid, ¿verdad? Y un provinciano de Soria bajaba a la capital y bajaba con frecuencia a buscar materiales allí. Y cuando iba por la M40, veía toda en el sur de la capital todo ese pueblo de chabolas y hasta llegar a Vallecas, después de Mercamadrid, detrás de Mercamadrid, todo de chabolas. Y en el año 92, me acuerdo perfectamente, hicieron un muro, la Expo de Sevilla, así que había que lavar la imagen de la gran señora, la capital. Hicieron un muro de hormigón grande. Y a veces, por una serie de aberturas que había, veía a la policía detrás de los delincuentes y detrás de la gente. Aquello era tremendo. La gran señora Madrid, a la que vamos a los teatros, a los grandes musicales, a los museos, también tiene las faldas manchadas. Ir a Vallecas. Trabajé en el polígono Camino Hormigueras, Vallecas. Ver a los yonkis como hormigas, con palanquetas, a las 8 de la noche, a ver qué podían pillar, para meterse su dosis y poder sobrevivir. ¿Ah? Qué triste, qué dolor, Dios mío. Iba un día con mi hijo, con Josué, y veíamos cómo se metían en las grandes alcantarillas por la noche a refugiarse del frío, como hormigas. Meterse, qué triste. Oh, qué dolor, Dios mío. Un día fui con uno del barrio del Pilar y me llevaba a Vallecas. Cuando vio todas aquellas chabolas, se quedó. Dice, yo no conocía esto de Madrid. Fijaos. Me sorprendió, claro. Un tío de Madrid, vive en Madrid, pero claro, yo en el barrio Pilar. No conocía las faldas manchadas de la gran señora. Y lo triste y doloroso que es eso, queridos hermanos. Así que todo esto pasaba por mi cabeza, ¿verdad? Los falsos profetas le decían a Jeremías que no predicara, que no dijera nada. Oye, Jeremías, empatiza un poco, hombre. ¿Qué es eso? Y dándonos caña siempre aquí. De ir apuntándonos con el dedo y diciéndonos cuál es nuestro pecado. Ya sabemos. Empatiza un poco. Y aún los sacerdotes de Anatot le prohibieron, pero no se dejó intimidar. Jeremías. Era necesario que su pueblo supiera cuál era su problema. Alguien me dijo que yo era un tío muy soberbio cuando me conocieron, cuando me convertí.
Era un tío soberbio, rebelde. Eso me dijo el pastor. Así eras, te asustabas. Gloria a Dios, que me enamoré de Jesús y me transformó. Eso es lo que quería Jeremías para su pueblo. Que se arrepintieran. Y aún viendo que ya no había remedio, él siguió ahí, identificado con su pueblo. Los falsos profetas, los sacerdotes, no hicieron su trabajo, no cumplieron su labor. Es más fácil contemporizar, ¿verdad? Es más fácil contemporizar que denunciar. Bueno, menos mal que en el capítulo 3 hay un atisbo de esperanza. Yo veía en este capítulo 3 a ese resto fiel, a esos que sí que hicieron caso a Jeremías, ¿verdad? Y vieron que su esperanza estaba en el Señor. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Tu fidelidad es grande. De ahí sacamos ese precioso himno. Tu fidelidad es grande. Tu misericordia maravillosa, Señor. Y ese resto fiel se aferró a eso. ¿Sabéis? A veces nos toca a los creyentes sufrir las consecuencias. Nos pasa por una epidemia tremenda, ¿verdad? Y el Señor no nos ha librado a nosotros. Hemos tenido que sufrirla como todo hijo de vecino, ¿verdad? ¿Esto ha venido porque Dios lo ha mandado? No. Mejor porque Dios lo ha consentido. Porque quiere que aprendamos que la única esperanza tuya y mía están en Él. Querido amigo, no te conformes con ser un simpatizante de los evangélicos. Eso no es suficiente. Conocer a Cristo personalmente, experimentar a Cristo en tu corazón, eso sí, va a ser tu salvación y tu esperanza. Así que estos aceptaron el juicio de Dios. Dijeron, sí, Señor, bueno, es así, aceptamos que esto es la consecuencia de nuestros errores. ¿Ah? Lo aceptamos y hacemos como dijo Jeremías, iros a Babilonia. No pasa nada, no hay que aferrarse tanto a la ciudad. ¿Y el templo para qué? Mira, me lo cargo, fuera. El templo fuera. Destruyeron el templo entero. ¿Para qué? Se supone que el templo es donde está la presencia de Dios. Y vosotros os habéis burlado de eso. Los profetas y los sacerdotes han pasado de eso. Y estas son las consecuencias ahora de pasar de Dios. Así que no os aferréis a esas cosas, dice ese resto fiel. Ir a Babilonia, plantar viñas, haceros casas. Porque ¿sabéis lo maravilloso del Señor? Que en su economía divina no se desperdicia nada. Y si la gente no conoce al Señor a través de su pueblo, Dios va a hacerlo por esta situación. Os voy a dispersar por toda la tierra. Fuera, a Babilonia, venga. Y allí Nabucodonosor va a saber quién es el Dios de Israel. No por vosotros, sino por mi misericordia. Porque soy el omnipotente,
que va a demostrar al mundo entero quién es el Dios de Israel. ¿Sabéis? Me vais a perdonar, igual me paso con unas anécdotas personales. En el año 83, yo como era responsable y el fijo en la iglesia, me vino una circular de una de las iglesias de hermanos que era referencia para todos los hermanos en España, donde íbamos los responsables a conferencias, a estudios bíblicos y todas esas cosas. Esa circular decía que había una división en la iglesia. Qué triste. Nosotros acabábamos de comprar un local y abrir una iglesia. Y nuestra referencia se ha ido al garete. Experiencia de eso ya tenemos aquí también, ¿verdad? Qué triste, qué doloroso. Lo que más produce dolor en el corazón son esas divisiones. ¿Y qué hizo Dios? No pasa nada. Nosotros conocíamos personalmente a muchos de esos que no solo crearon problemas en la iglesia, sino que encima se querían quedar con el local. Pero Dios, en su misericordia, lo que hizo fue que proliferaran muchas más iglesias evangélicas en Madrid. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros hacemos estas cosas y no hacemos caso de lo que nos dice la palabra de Dios. En su economía divina, Él hace que nos multipliquemos y haya más testimonio por todas partes. Muy bien, en el capítulo 4 vemos los horrores del sitio, una ciudad sitiada por los babilonios, por su rebeldía también, no solo contra Dios, sino encima contra el imperio babilónico. No teníais nada que hacer y encima os rebeláis. Este rey Sedequías era un necio, un necio. Y ver la ciudad en la desesperación, los niños pidiendo pan y no lo hay. Las madres queriendo amamantar y no podían. Muchas de ellas incluso se comían a sus niños. ¿Hasta qué punto de indignidad es el ser humano capaz de matar y comerse a sus propios hijos? Hasta eso llegó. Tremendo, ¿verdad? El pecado era la causa de todo eso. Hemos visto, todas estas cosas las hemos visto, ¿verdad? Cuando en esos campos de concentración, esos esqueletos andantes, tremendo. Los jóvenes que comían, los príncipes que comían unos banquetes maravillosos. Dice ahí Jeremías, ahora su piel se pega a sus huesos. Su piel se pega a sus huesos. Como decía antes, solo Jesús sufrió más que Jeremías. Porque Jeremías se identificó con un pueblo y este pueblo pagó las consecuencias de sus pecados, de su rebeldía. Pero Jesús cargó con toda la inmundicia y con todo el pecado humano y lo llevó a la cruz. Y allí se sintió abandonado del Padre. Y dijo, consumado es. Bendita frase. Consumada la redención del hombre. La tuya y la mía. ¿Verdad? Gloria a Dios que todo este sufrimiento, que todo este dolor hizo que hubiera arrepentimiento.
Así que este pueblo arrepentido acepta la voluntad de Dios. Solo en Él hay esperanza. Me gustaría leer en Mateo 23, ya conocéis. Me gusta ver aquí dos facetas del Señor Jesucristo. Algunos estamos estudiando Marcos, me maravilla el Evangelio de Marcos. ¿Sabéis por qué? Porque Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, sirviendo a su pueblo, a su nación. Y también nos presenta a Jesús, como veíamos en Marcos, en la barca con sus discípulos. Vemos a Jesús recostado, durmiendo sobre el cabezal, su perfecta humanidad. Rendido de trabajar para su pueblo, de hacer sanidades por doquier, enseñando también a su pueblo. Y vemos también al Jesús omnipotente, Dios protegiendo a los suyos de las tempestades. ¡Qué maravilla! ¿Quién no se enamora de Jesús? Yo quiero ser un pardillo como Jeremías, un Cándido enamorado del Señor Jesucristo. Pero me gusta ver aquí cómo Jesús, en el 32, dice: vosotros pues colmáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo os envío profetas, sabios, escribas. De ellos a unos maltrataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre esta tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Jesús profeta. ¿A qué os recuerda esto? A Juan el Bautista, ¿verdad? Denunciando al pueblo. Después de 400 años se vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Pero también me gusta ver a Jesús diciendo en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Pero no quisiste. Jerusalén, Jerusalén. Recuerdo que cuando íbamos a predicar a los pueblos, venía a veces conmigo uno de los ancianos, entonces era muy joven, iba aprendiendo, y le gustaba esta anécdota. Él había sido payés, ¿no?, que se dice allí, un tío de campo. Tenía su huerta y vendían hortalizas en el mercado. Y se ve que había tenido gallinas. Y contaba esta anécdota de que en un gallinero hubo un incendio. Y una gallina rápidamente cogió a sus polluelos
y los puso bajo sus alas y los protegió con su cuerpo. Se quedó intacta y se carbonizó. Cuando acabaron con el incendio, fueron al gallinero, apartaron la gallina y salieron los polluelos. Esta es la parábola de Jesús. ¿Cuántas veces quise cubrirte bajo mis alas y no quisiste? Yo me lo he tomado esto muy en serio, ¿verdad? A veces el Señor quiere cubrirnos, quiere que estemos en su protección. Sobre todo cuando eres joven, impetuoso y te quieres comer el mundo, pues es difícil, ¿verdad? Dejarse coger y dejarse, el Señor te cubra. Quiero vivir mi vida. Yo siempre le he dicho a mis hijos, aprended en cabeza ajena, hijos míos. No, queremos vivir nuestra propia experiencia. Qué triste, ¿verdad? Pero ¿no es mejor aprender en cabeza ajena? No. El impulso joven. ¿Sabéis una cosa? Yo veo nuestra iglesia donde la gracia de Dios, queridos hermanos, esto es la esfera de la gracia de Dios, donde estamos protegidos por las alas del Omnipotente. Pero si te sales de esa esfera de la gracia de Dios y quieres comerte el mundo, ten cuidado, porque el mundo te puede comer a ti. Esta es la esfera de la gracia en la que Dios quiere protegerte bajo sus alas. Las cosas materiales de poco valen. Es curioso que cuando la gente pasa una situación difícil, sea creyente o no, de muerte, la perspectiva y el chip se cambia. Y la gente dice, quiero vivir el día a día. Yo todas las mañanas cuando me levanto lo primero que hago es dar gracias a Dios por la vida. ¿Sabéis lo que le dijo Jeremías a Habacuc? Habacuc, no estés preocupado por las cosas materiales. Todo esto se va a ver. El oro no va a servir para nada. Ni para comprar pan. Las cosas materiales no sirven para nada. Tu vida, como decía Fermín el otro día, va a ser tu botín. Ese es tu botín. Y eso también les dijo aquí en Lamentaciones. Vuestra vida es el botín. Ir a Babilonia, no os preocupéis. No os preocupéis por las cosas aquí. ¿Sabéis? En nuestra experiencia, nosotros cuando nos casamos, teníamos un piso en Cataluña y a los 2 años nos venimos a Soria. Digo, madre mía, qué gente más loca, ¿verdad? Éramos unos locos de jóvenes. Vino un día a casa Santiago Aparicio, es el padre de Enrique Aparicio, el que nos hizo el primer proyecto de esta iglesia. Como queríamos abrir un local, compramos un local, queríamos que nos hicieran el proyecto. El padre, estando cenando en casa,
nos comentó su historia. Un empresario con más de 400 obreros a su cargo. Exportaban ya muebles al extranjero. Muchos de los que trabajaban en su empresa eran creyentes. Las huelgas, los sindicatos, las presiones sociales le tiraron la empresa. Dice, ahora es cuando más feliz estoy. No tengo responsabilidades sobre 400 o 500 familias. Dios dio, Dios quitó, no pasa nada. ¿Verdad? Y nos contaba todo esto porque nosotros le decíamos, tú como empresario, oye, nosotros somos jóvenes, 24, 25 años. Mira, que queremos hacer esto y tal y cual. Tranquilos, no es momento que os metáis en rollos de empresas. Nos dijo, en todo caso, comprar y vender. Y punto. Lo demás, el Señor omnipotente os va a cubrir y os va a guardar. Vivir el día a día. Queridos hermanos, enamorados del Señor. Enamorados del Señor. Y esta es la verdadera vida. Lo demás, todo sobra. El Señor os bendiga.